El método que vamos a ver a continuación es de suma importancia. Y esto es así porque prácticamente revolucionó el campo del procesamiento de señales. No es nuestro objetivo profundizar sobre este campo, sino conocer un poco más sobre este método, que corresponde a un algoritmo de los conocidos como rápidos, o fast en inglés, que utiliza como método interno de resolución la división y conquista. Para ver un panorama completo y abarcador, eh, en realidad esto no solo se aplica a señales, sino que a cualquier caso donde tengamos que multiplicar polinomios. Y nosotros a continuación vamos a trabajar sobre eso. Prepárense, abróchense los cinturones y ármense de paciencia porque esto va a ser un video largo y con varios sapos que tragarse. No es sencillo. Así que cualquier cosa a respirar profundo y ahí vamos. Entonces vamos a enunciar nuestro problema. Sean a de x un polinomio de grado d y b de x otro polinomio de grado d, lo que queremos es calcular c de x como el resultado de multiplicar el polinomio a por el polinomio b. No es un problema al que algún estudiante de secundario o universitario no se haya enfrentado. De hecho, sabemos cómo calcularlo y esa forma lo vamos a llamar el cálculo naive, que sabemos que va a ser un nuevo polinomio en el mayor de los casos, de grado 2D. Si los dos son de grado D, va a ser siempre 2D. Si alguno de los dos tiene menor grado que D, va a ser D menor que 2D. Y lo vamos a poder expresar como c de x, donde vamos a tener, bueno, los distintos coeficientes que van acompañando a cada una de las variables x elevado a los distintos grados de este polinomio, que va a ir desde x a la 0, que queda únicamente la constante c0, hasta x a la 2d. Y para hacer ese cálculo tenemos que calcular básicamente 2d coeficientes, y eso lo podemos calcular mediante una fórmula que va a estar dado que cada coeficiente, el coeficiente k, va a estar dado por esta multiplicación y suma de los distintos coeficientes de los polinomios originales. Podemos resumir en esta sumatoria la forma de calcular los coeficientes y recordamos que aquellos coeficientes de cada uno de nuestros polinomios originales que no están en el grado, o sea, que vamos a consultar en un grado mayor a d, vamos a considerar que están en valor 0. Y con eso entonces podemos generalizar este cálculo de coeficientes para C0 a C sub 2D. Un breve ejemplo que seguramente a todos les resulte conocido. Si tenemos a y b definidos como los siguientes: 1 más 2x más 3x cuadrado y 2 más x más 4x cuadrado, y queremos calcular c como a por b. Ahí fíjense que están graficados estos polinomios a y b. Entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente: a por b, fíjense que calculo primero el coeficiente de grado 0, que me queda 1 por 2. Después calculo el coeficiente de grado 1, que es multiplicar concretamente
1 por x y después 2x por 2, y así con cada uno de los coeficientes. En este caso lo mostramos paso a paso, pero si uno termina trabajando sobre estas multiplicaciones y sumas, va a obtener que nuestro nuevo polinomio c va a ser 2 más 5x más 12x cuadrado más 11x al cubo más 12x a la cuarta. Y si lo graficamos, vamos a poder ver que c, y en verde, nos queda de la siguiente manera. Fíjense que a y b eran de grado 2 y ahora nos quedó c de grado 4, es decir, 2 por 2. Vamos a analizar la complejidad algorítmica de esta multiplicación. Seguramente uno lo hace normalmente, o lo tuvo que hacer normalmente cuando se lo pidieron, y no se puso a analizar esa complejidad. Pero, ¿qué sabemos? Tendrá el polinomio resultante 2 de coeficientes como máximo, y por cada coeficiente se deben realizar o de k multiplicaciones y o de k sumas. ¿Se acuerdan que era una sumatoria de 0 a k? Si vamos a entrar con más detalle a ver, en total para un polinomio de grado d, realizamos d más 1 por d más 1 multiplicaciones y d cuadrado sumas. Por lo tanto, para multiplicar nos quedaremos con una complejidad de o de d cuadrado. Acuérdense que d era el grado de estos polinomios. Y nuestra duda y nuestro objetivo es ver si lo podemos hacer mejor. Para empezar, nuestra forma de resolverlo en forma naive, como la llamamos antes, es eficiente porque es polinómica. Sin embargo, para polinomios muy grandes, de grado muy grande, nos queda la intriga, la duda si lo podemos hacer mejor. Y de hecho, si lo podemos hacer mejor, y eso termina redundando en un beneficio importante para nuestras aplicaciones. Y adelantando la respuesta, sí lo podemos hacer mejor, y es el conocido como la transformada de Fourier rápida, Fast Fourier Transform. Este método fue propuesto a James Cooley por John Tukey en 1963. Esto resultó en un paper publicado en el año 65, conocido como An Algorithm for the Machine Calculation of Complex Fourier Series. Y como tantos otros papers donde se publica una solución novel para algún problema, muchas veces termina resultando que eso ya se había resuelto anteriormente y que hasta el momento había pasado desapercibido. Y la realidad es que Gauss lo había hecho muchos años antes. Y como Gauss escribía en latín, hasta que alguien tradujo ese escrito de Gauss, quedó desapercibido. Para ir adentrándonos a esta solución, primero vamos a hacer algunas aclaraciones necesarias antes. Cuando tenemos un polinomio y lo representamos con sus coeficientes, la realidad es que esa no es la única forma de representarlo. Vamos a hablar de su representación por valores. Si tenemos un polinomio de grado d, podemos ver que lo podemos caracterizar uníquamente, o sea, de una única manera, sin lugar a doble posibilidad de interpretación, con cualquier d más 1 puntos distintos que lo contiene. El ejemplo típico es que con 2 puntos definen una única recta,
Pero también podemos generalizar y decir, por ejemplo, si tengo 4 puntos, existe un único polinomio de grado 3 que los contiene. O, como decimos antes, sean de más de 1 puntos, existe un único polinomio de grado D que lo contiene. Por ejemplo, en esta imagen podemos ver que tenemos 2 puntos, menos 1, 1 y 2, 5, que están mostrados en rojo, y eso define una única recta que pasa por los dos. Por otro lado tenemos 4 puntos que son 1, 0, 4 menos 3, 2, 3 y 5, 0, que definen un único polinomio de grado 3, que es el que se muestra en violeta. Podemos elegir cualquier conjunto de d más 1 puntos dentro de nuestra polinomio, un valor en x que contenga ese polinomio, lo evaluamos y con esos d más 1 puntos ya podemos caracterizar nuestro polinomio. La evaluación de cada uno de esos puntos se puede realizar en tiempo ODD mediante, por ejemplo, el algoritmo de Horner. Y ya que tenemos los d más 1 puntos, esa lista de puntos representa el polinomio que teníamos antes. ¿Son equivalentes entonces ese polinomio de grado D con esos d más 1 puntos? ¿Cómo podemos estar seguros de eso, más allá de que lo estamos afirmando? Y bueno, partamos de nuestra definición del polinomio, a la que esta vamos a llamar representación por coeficientes. Fíjense, es un polinomio A de grado D. Y vemos que esta misma representación la podemos reescribir como una multiplicación de dos vectores, una multiplicación escalar, donde dejamos por un lado nuestras variables x elevado a los distintos grados de coeficiente, y por otro lado nuestro vector traspuesto de los coeficientes. Acá lo que hacemos es, para un valor de x, multiplicar ese vector y nos da en la coordenada y donde está de nuestro donde lleva nuestro polinomio, por donde pasa nuestro polinomio. ¿Qué nos decía nuestro método? Que tenemos que tomar d más 1 números. ¿Cuáles números? Cualquiera, en principio. Podemos tomar cualquiera. Veamos que sean distintos, eso sí. Y lo que vamos a hacer con esos d más 1 puntos, podemos expresar esto como un sistema. Fíjense, dijimos que teníamos d más 1 puntos. Acá tengo mi matriz de d más 1 por d más 1, donde en esta podemos ver que cada fila de esa matriz son digamos, era el vector que veíamos antes con cada uno de las variables elevadas a los distintos grados del polinomio, donde en nuestro caso ahí, ¿qué va a ser? Cada fila va a tener un x sub 0, es decir, un punto determinado que elegimos donde evaluar nuestro polinomio. Y por otro lado, todo esto que termina siendo una matriz, lo terminamos multiplicando por los coeficientes de nuestro polinomio. El resultado va a ser otro vector donde va a estar evaluado en cada una de las filas de ese nuevo vector el polinomio en cada uno de estos puntos, de x0 a xd. Vamos a llamar entonces a el vector de los coeficientes. A esta la vamos a llamar que es la matriz M. Y por otro lado vamos a tener el vector de los valores. Esta matriz tiene ciertas particularidades y peculiaridades y recibe el nombre de matriz de Vandermonde. ¿Qué hicimos hasta ahora? No demasiado.
simplemente ver lo que teníamos antes, que evaluábamos d más 1 puntos en el polinomio para obtener su coordenada y. Pero ahora vamos a ver cómo proseguimos para poder afirmar que teniendo esos d más 1 puntos yo puedo volver a nuestro polinomio. La matriz de Vandermonde, como dije, tiene ciertas particularidades. Por ejemplo, es invertible si todos los x sub i son números diferentes. Y fíjense que nosotros antes dijimos que elegíamos d más 1 puntos y yo aclaré que buscábamos que sean puntos diferentes. Por lo tanto, nuestra matriz de Vandermonde es invertible. Y aparte, otra característica de esta matriz es que ese inverso se puede calcular en O de E cuadrado. Y a esta matriz inversa la vamos a llamar m a la menos 1. Por lo tanto, entonces podemos calcularlo, esta matriz inversa, y terminaríamos multiplicando en nuestra ecuación anterior esa matriz inversa de los dos lados de la igualdad y reescribiendo nuestro sistema de la siguiente manera. Tenemos entonces que el vector de nuestros coeficientes es igual a la matriz inversa por el vector de los valores. Y por lo tanto, ahora sí podríamos afirmar que dados nuestros d más 1 puntos, podemos reconstruir nuestro polinomio de grado d. ¿Y para qué nos sirve esta representación por valores de un polinomio? ¿Por qué tomarnos este trabajo? Veamos. Usando la representación por coeficientes, que es la que conocemos normalmente, podemos evaluar un punto en O de D, como ya dije antes con, por ejemplo, el algoritmo de Horner. Y para calcular la multiplicación de dos polinomios de grado D, nos quedaba una complejidad de d cuadrado. Ahora, ¿qué pasa? Si usamos la representación por valores, en verdad no podemos, sería una desventaja, no podemos calcular directamente un punto dentro de mi polinomio que no está dentro de esa representación, sino que lo que tendríamos que hacer es ir para el camino inverso, lo que se llama interpolar, dado los puntos, reconstruir el polinomio. Entonces, bueno, ¿cuál es la ventaja? Que podemos calcular la multiplicación de dos polinomios en O de D. Y esto es lo que vamos a ver a continuación. ¿Cómo es que eso se puede hacer? Tenemos entonces de nuevo A y B, que son dos polinomios de grado D, y tomamos 2D más 1 valores seleccionados diferentes. ¿Por qué 2D más 1 y no D más 1? Porque la multiplicación nos daría por resultado un polinomio de grado 2D y por lo tanto para reconstruir ese polinomio necesitamos 2D más 1 puntos. Pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a representar A y B por valores, no con D más 1 sino 2D más 1. Ahí nos quedaría una lista de puntos donde está el valor X y su correspondiente valor Y para ese polinomio. Y lo mismo hacemos con B. Obviamente los puntos elegidos tienen que coincidir
para los dos, es decir, los valores x elegidos tienen que ser iguales para los dos, si no esto no nos va a funcionar. Y ahora simplemente el cálculo de c, que es a por b, va a ser multiplicar cada uno de los valores de a y b en los puntos 2d más 1 que elegimos, y eso es todo. ¿Y qué hacemos? Estamos haciendo 2d más 1 multiplicaciones, es decir que para calcular c estamos haciendo o de d operaciones. Veamos un ejemplo para que quede mucho más claro. Tenemos a y b, que es 1 más 2x más 3x cuadrado y 2 más x más 4x cuadrado. Y elijo, en este caso dijimos 2d más 1 puntos, es decir 5 puntos, como menos 1, 0, 1, menos 2 y 2 son 5 puntos diferentes, y represento los polinomios por valores, que es lo que estoy haciendo. Por ejemplo, agarro menos 1 y reemplazo x por menos 1, calculo y me dice que en a menos 1 queda con 2. Después hago lo mismo con 0, con 1, con menos 2 y 2, y lo mismo para b, y por lo tanto estas son las representaciones por valores de estos dos polinomios a y b. Y ahora para calcular c, que es a de x por b de x, simplemente lo que hago es esos puntos multiplicarlos. Menos 1 va a ser 2 por 5, 10. 0 va a ser 1 por 2, 2. Y así para cada uno de los puntos. En el gráfico se puede ver, fíjense que tenemos A, B y C. Y teníamos menos 1, 2, que está acá. Después tenemos menos 1, 5, que está acá para B. Y 2 por 5, 10 coincide con el punto que pasa por menos 1 en C. Y eso tiene sentido, ¿no? Porque básicamente cuando hacemos C igual a AX por BX, si simplemente tenemos los valores, es multiplicar los valores. O sea, no hay nada raro acá. En resumen, lo que tenemos hasta ahora. Tenemos dos formas de representar nuestros polinomios, por coeficientes y por valores. La representación por coeficientes nos permite evaluar el polinomio en O de D. Sin embargo, nos permite multiplicar en O de D cuadrado. Y por otro lado, la representación por valores no nos permite hacer una evaluación, a menos que el punto sea uno de los que tenemos en los valores. Y por otro lado, tenemos la ventaja de multiplicación en O de D. Finalmente tenemos un método que es para transformar la representación por coeficientes a representación por valores, que dijimos que es evaluar, que tenemos que evaluar d más un valores, puntos dentro del polinomio. Si queríamos multiplicar, en verdad era 2d más 1. Y por otro lado tenemos la interpolación, que nos permite pasar de la representación por valores a la representación de coeficientes. La evaluación tenemos hasta ahora un método que es O de D cuadrado, y la interpolación al mismo tiempo también es O de D cuadrado. Esto es lo que tenemos hasta ahora. O sea, todavía no resolvimos nada de lo que queríamos hacer. Ahora vamos a presentar la estrategia justamente que queremos trabajar, que en este método propone, para resolver esa multiplicación en forma más
eficiente con el método naive que tenemos nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos dos polinomios de grado D y queremos hallar C, que es la multiplicación de los dos, que es de grado 2D. Lo que vamos a hacer es seleccionar 2D más 1 puntos, los vamos a evaluar a esos dos polinomios en esos puntos, vamos a hacer la multiplicación en esa representación por valores y después haremos la interpolación de ese resultado para obtener la representación por coeficientes de C de X. Ahora, por lo que hablamos justamente hace unos instantes, esta multiplicación es O de n, que es mejor a nuestro n cuadrado que teníamos antes, pero hasta ahora la evaluación y la interpolación es n cuadrado, que en definitiva es el trabajo que teníamos que hacer para una multiplicación naive. Entonces hasta ahora no sería más que una pérdida de tiempo hacer toda esta estrategia. Entonces, ¿qué vamos a tratar de hacer? Queremos mejorar estos tiempos de evaluación e interpolación. ¿Cómo mejorar esto? Vamos a ver que una elección conveniente de puntos, no elegir cualquier punto, sino que una elección conveniente, nos va a hacer que simplifiquemos considerablemente los cálculos en la evaluación de cada uno de los polinomios. ¿Y cómo elegimos? Por ejemplo, la primero que se nos puede ocurrir es elegir algunos x y su opuesto, menos x. ¿Y por qué esto va a mejorar? Vamos a ver que el cálculo de a de x y a de menos x van a compartir parte de los cómputos internos. Vamos a ver por qué. Porque todas las potencias pares de x sub i van a coincidir, de este polinomio, de la evaluación del polinomio, va a coincidir con todas las potencias pares de menos x sub i. Analicemos en más profundidad. Tenemos la expresión de este polinomio. Vamos a suponer que el grado D es par, pero igualmente se podría desarrollar para un grado impar. Y vamos a hacer un primer proceso, que es separar por un lado las potencias pares y por el otro las potencias impares. Fíjense, me quedo con a sub 0, a sub 2 por x cuadrado, después a sub 4, a sub 6, etcétera, a sub d, acá d debería decir. Y por otro lado tenemos el a sub 1 por x más, acá está mal, es a sub 3 por x cubo, etcétera, hasta a sub d menos 1 por x a la d menos 1. ¿Qué pasa? Para menos x sub i y x sub i, todo este cuenta es la misma. ¿Y qué pasa con esta? Vamos a ver que podemos también reescribir eso para que para x sub i y menos x sub i también podamos aprovechar los cálculos y hacerlos una sola vez. Vamos a ver que si hago factor común x acá, saco x para afuera, me quedan también todas potencias pares, y lo que va a hacer entonces en un caso va a ser multiplicado por menos x sub i y el otro me va a dar multiplicado por x sub i, y por lo tanto para estos dos puntos este cálculo, al que vamos a llamar justamente a sub p porque son las potencias pares de x cuadrado, porque fíjense, podría poner acá x cuadrado a la 0, x cuadrado a la 1, hasta, fíjense, y son la mitad, porque dividir el polinomio por la mitad, entonces x cuadrado
sobre elevado a la d sobre 2, o sea que nos queda sobre d. Y por otro lado, tenemos acá las potencias impares, a las que vamos a llamar a sub i, de también x cuadrado. Y después este resultado multiplicado por x. Entonces, como lo reescribimos, vamos a decir que a la x es igual a sub p de x cuadrado más x por a sub i de x cuadrado. Y vamos a evaluarlo, dijimos, en x sub i y en menos x sub i. Vamos a ver que esta evaluación nos termina dando que para menos x sub i, la única acá sería menos x sub i, estos dos valores son iguales, estos dos valores son iguales, porque al estar todo al cuadrado, el valor negativo y el positivo terminan dando lo mismo, y la única diferencia es que en nuestro caso los dos se multiplican por el valor absoluto x sub i, pero nos termina quedando que uno tenemos que restar el segundo término y en otro lo tenemos que sumar. En definitiva, si utilizamos pares de puntos, o sea, el más menos x sub 0 hasta el más menos x sub n dividido 2, reducimos la cantidad de cálculos de la evaluación a la mitad, porque al calcular 1 ya podemos usar en el par consiguiente esos mismos cálculos. Y después vemos también que, en definitiva, para cada una de las evaluaciones lo dividimos en dos subproblemas, que son las evaluaciones del cálculo de a sub p y a sub i, que terminan siendo en realidad polinomios de grado d dividido 2, porque acuérdense que dividíamos los pares, los grados pares e impares de nuestro polinomio original. Y esto, diciéndolo de esa forma, tiene toda la pinta de algo que trabaja por división y conquista. Vamos a verlo más esquemáticamente. Teníamos un polinomio a de grado d. Representamos después cada uno de los, lo queremos representar en una serie de d más 1 valores. Fíjense que tenemos x sub 0 y menos x sub 0, x sub 1 y menos x sub 1, etc. Y por otro lado, por la representación que hicimos, lo dividíamos ese polinomio de grado d a de x en un a sub p y un a sub i, que va a ser cada uno de grado d dividido 2. Y vemos que para el cálculo de cada uno de esos, para los dos pares de puntos, en verdad nos alcanzaba tener que evaluar esos dos subproblemas por en el primer caso, a x sub 0 al cuadrado, en los siguientes dos puntos x sub 1 al cuadrado, etc. Fíjense entonces en nuestra recursión, tendría el aspecto de t sub n y el cálculo después de esos n puntos que elegimos para ese polinomio de grado d. Nos quedaría dos subproblemas, a sub p y a sub i, con la mitad de sus puntos, y después, una vez que tengo esos dos puntos, tengo que para todos esos puntos calcular la multiplicación de el resultado de a sub p. En un caso va a ser más el valor de el punto por a sub i, y en el otro va a ser a sub p menos la multiplicación de ese punto por a sub i. Y eso nos termina dando entonces la recurrencia de 2t de n dividido 2 más o de n. Y parecería entonces funcionar como una recurrencia, pero para que funcione como una recurrencia, ese subproblema deberíamos poder operarlo
de nuevo por esa división y después hacer la misma conquista. Pero lamentablemente esto no funciona. ¿Por qué? Porque no, después en la siguiente, en los siguientes subproblemas de A sub P y A sub I, no me quedo con valores positivos y negativos, porque fíjense que estoy elevando al cuadrado, todo me va a dar valores positivos. Entonces no voy a poder hacer una recurrencia, no voy a poder hacer el mismo truco para dividir el problema de nuevo en dos subproblemas más pequeños. Y entonces esto parece tirar por la borda todas nuestras ideas de trabajarlo por división y conquista. Excepto que apliquemos un pequeño truco que vamos a ver a continuación. ¿Qué necesitamos entonces? Que cada subproblema, en cada uno de los subproblemas que vamos a trabajar, existen pares de números con signo contrario, ¿no? Eso es la idea que queremos conseguir. Y en realidad no eso, pero algo similar, que es el truco que nos va a servir, lo vamos a poder lograr en vez de usando estos valores reales, usando valores complejos, números complejos. Y recordemos, números complejos, muy brevemente, podíamos tener distintas formas de expresarlo. Era una suma de un valor real y una componente imaginaria, que es la expresión binómica del número complejo. También tenemos la forma de expresarlo en forma trigonómicamente, que era un valor r por un coseno de un ángulo más y por el seno de ese ángulo. Después vamos a ver qué son esos ángulos. Pero este r es la raíz de lo que en a al cuadrado y más b al cuadrado de la expresión binómica. Y este ángulo era el arco tangente de b sobre a. Y también tenemos nuestra expresión exponencial de este número complejo, que era este r por e elevado a la i de este ángulo. Fíjense acá que era el ángulo y que era r con respecto al valor a y b en nuestro plano complejo. Esto era simplemente para refrescar, porque ahora nos vamos a adentrar por completo en el uso de números complejos. Y en este momento vamos a decir entonces qué números complejos vamos a usar para representar por valor nuestros polinomios. Y lo que vamos a hacer es usar las n raíces complejas de la unidad. ¿Qué sería esto? Ahora vamos a eso. Son aquellos puntos que dan solución a la ecuación z elevado a la n es igual a 1. Z con número complejo. Y a no desesperarse, ya lo vamos a ver un poquitito en más detalle. Fíjense si esto es nuestro plano complejo y teníamos nuestro z a la n es igual a 1. Todos estos valores están en radio 1. Y fíjense, si hacemos z a la n igual a 1, si n es igual a 1, entonces la una raíz compleja de z elevado a la 1, para que eso sea igual a 1, el único punto que nos queda es el valor 1. Ahora, si queremos las dos raíces complejas, entonces con n igual 2, tenemos dos puntos que elevado en este caso a la 2 nos da 1, que sería en este caso 1, y nuestro ángulo sería 0 o 2pi. Y por otro lado tenemos 1 y el ángulo pi. Si esto lo elevamos al cuadrado, a n, estos dos puntos, fíjense, terminan dando 1. Y lo mismo podemos hacer entonces para n igual 4, que nos quedan estos 4 puntos, que esos puntos elevados a la cuarta nos dan 1. Lo mismo para 8, tenemos 8 puntos que elevado a la 8 nos quedan en este punto acá, etcétera. Y podemos hacerlo para n, y vamos en este caso a tener entonces n
puntos que elevado a ese n nos quedan en el valor 1. Brevemente reemplazo la multiplicación compleja. Si tengo dos números complejos, expresado en este caso en base a su radio, podemos llamarlo, y su ángulo, la multiplicación de estos dos números es igual a la multiplicación de los radios y la suma de sus ángulos. Y en este caso, como estamos haciendo con radio igual 1, podemos ver que el z a la n, o sea, es multiplicar este número n veces por sí mismo. Nos queda entonces la multiplicación del radio, que siempre es 1, entonces va a ser 1, por más que haya muchas veces que lo multiplique. Y por otro lado, lo que voy a hacer es sumar n veces el ángulo, entonces es n por el ángulo. Veamos los beneficios de estos puntos entonces para nuestra solución. Acá tenemos lo que habíamos representado antes, las distintas enésimas raíces de nuestra expresión. Y recordemos que en nuestro planteo de solución del cálculo de la evaluación de nuestro polinomio, lo que hacíamos era cada subproblema lo elevábamos al cuadrado para los puntos y lo dividíamos en dos subproblemas de mitad del tamaño, que a uno lo llamamos a sub p por los pares y a sub i por los impares. Veamos qué pasa si utilizo estos puntos que definí antes. Fíjense, cuando a estos puntos los elevo al cuadrado, en este caso cuando n es igual a 1, elevarlo al cuadrado siempre me queda 1. Pero es cuando solo tengo un punto, en definitiva lo que tengo que hacer es evaluar, que es el caso base de nuestra recursión. Por otro lado, si n es igual a 2, ¿qué pasa con estos dos puntos? Fíjense que si son igual a 2, los dos puntos elevados al cuadrado me quedan en el valor 1. Fíjense que tengo 1, 2pi o 1, 0 y 1pi. Si los elevo al cuadrado, acuérdense, el elevar al cuadrado era simplemente sumar dos veces el ángulo. Entonces 2pi más 2pi, 4pi en definitiva son 2pi, y pi más pi son 2pi, es decir que, fíjense, los dos convergen a este valor de acá, que casualmente es el único punto que nos queda cuando n es igual a 1, que es de su problema. Fíjense que cuando n es igual a 4, tengo que evaluar, por ejemplo, 1, 0 que está acá, elevado al cuadrado se queda acá, y 1pi elevado al cuadrado se queda acá, y estos dos valores, fíjense que es 1 de pi sobre 2 y 1 menos pi sobre 2 elevado al cuadrado, nos quedan acá, convergen acá, o sea que nos queda un punto acá y un punto acá, es decir que nos queda en el caso n igual a 2, donde tengo dos raíces. Y si tengo 8 puntos, terminan convergiendo en los 4 puntos de acá. Y si tengo n puntos, y terminan convergiendo en n dividido 2 puntos. Entonces, en cada paso me quedo con la mitad de los puntos, que es lo que me interesaba para mi problema original de la recurrencia. No solo eso, sino que cada dos puntos entonces terminan convergiendo. Hay siempre dos que convergen en el mismo. Es decir, que con calcular uno solo ya le estoy dando solución al otro. Fíjense que hay como una simetría para ver qué valores convergen en uno solo. Fíjense que esos dos valores terminan convergiendo en uno solo, que es la suma de ese ángulo dos veces. Y a estos puntos los vamos a llamar W, donde es e a la 2pi sobre n, y las enésimas raíces W podemos escribirlas como SW a
a la 0, o a W a la 1, a la 2, a la etcétera. ¿Qué pasa? Lo que hacemos es ese valor elevarlo a este potencia, y lo que termina siendo en definitiva es, cuando elevas una potencia a la otra, es multiplicarlos. Y por lo que estuvimos viendo, fíjense que cada vez que vamos trabajando por una raíz, nos vamos a quedar siempre con la mitad de los puntos, o por como lo vemos al revés, cada uno lo vamos dividiendo, lo vamos duplicando la cantidad de problemas que tengo. Y esto en definitiva lo que son los puntos que vamos a usar para resolver nuestra recurrencia, y vemos que siempre tenemos pares de puntos que podemos aprovechar. Entonces, conociendo nuestros subproblemas, conociendo qué puntos vamos a elegir, vamos ahora a establecer cuál es nuestro algoritmo, en definitiva, al que vamos a llamar la transformada de Fourier rápida, que es usando división y conquista, usando los puntos que definimos para evaluar nuestro polinomio. ¿De qué vamos a partir? De nuestro polinomio, que va a tener cierto grado. Es grado D, pero nosotros vamos a usar un valor n, potencia de 2, para poder ir trabajando justamente con ese n, las enésimas raíces, donde cada subproblema vamos a ir dividiendo por la mitad, y ese n tiene que ser entonces una potencia de 2 mayor al grado de ese polinomio. Y por otro lado entonces tenemos ese valor n que vamos a usar, que son las enésimas raíces de la unidad, como definimos antes. Eso va a ser nuestra entrada de algoritmo. El algoritmo, el polinomio, va a estar representado por coeficientes, o sea, podemos representarlo como un vector de coeficientes de ese polinomio. Y nuestro pseudocódigo de nuestra función, que vamos a llamar FFT, que va a recibir justamente nuestro polinomio A, podemos expresarlo como vector de coeficientes. Y por otro lado tenemos n, que es la cantidad de raíces que vamos a usar. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos el caso base. Si n es igual a 1, simplemente entonces respondemos con nuestro coeficiente 1, que sería evaluar ese A con el punto 1. Simplemente es la constante, en verdad, porque cuando es de grado sería de grado 0. Y después lo que hacemos es expresar nuestro polinomio de la forma que vimos, dividiéndolo en dos subproblemas. Tenemos nuestro valor W, que es el que dijimos que íbamos a evaluar, que son los puntos que íbamos a usar, son las enésimas raíces de esa unidad. Y lo que hacemos es llamar recursivamente a nuestra misma función, pasándole por un lado las potencias pares y otra las potencias impares, es decir, en verdad los coeficientes pares y los coeficientes impares. Acuérdense que nuestro x termina siendo evaluado al cuadrado, y le decimos que son la mitad de puntos que vamos a evaluar, n dividido 2. Una vez que tenemos la respuesta de eso, es donde hacemos la conquista, donde tenemos ahora r, el vector de n posiciones, y acuérdense que tenemos los pares de puntos que convergían al mismo valor. Entonces hacemos, por un lado, el rj es igual a el r, lo que me devolvió el rp, más wj. W es ese valor que definimos antes, por r sub ij. Y por otro lado tenemos lo que serían los números opuestos, es el rj más 2n es igual al r sub pj menos el wj. Fíjense que acá está la diferencia, es el menos, por el r sub ij. Y eso simplemente es lo que retornamos. Esto no es más que
el código, el pseudocódigo de todo lo que fuimos trabajando antes. Y esto es la forma rápida de evaluar esos puntos, y en definitiva lo que terminamos haciendo es retornar la representación por valor de ese polinomio, donde ese vector R en la salida final serían las posiciones o sea, los puntos, el I de la evaluación de los puntos de ese polinomio. Sí. Verifiquemos la complejidad de este algoritmo para ver si logramos transformar nuestra evolución, que era n cuadrado, a algo menor. Fíjense, cada subproblema se divide en dos subproblemas de la mitad de los puntos. Y cada subproblema realizamos O de n cálculos, fíjense, desde j igual 0 a n dio 2 menos 1, pero después en cada uno hago dos evaluaciones. Por lo tanto son O de n cálculos. Por lo tanto nuestra recurrencia queda 2 por t de n dio 2 más O de n. Y por teorema maestro vemos que eso termina siendo un O de n log n. Volvamos a nuestra estrategia, que es la estrategia recargada. Porque teníamos los dos polinomios, queríamos multiplicarlos y dijimos que lo que hacíamos es seleccionar 2D más 1 puntos, evaluarlos, los multiplicamos, después esa representación por valores, y después lo interpolamos y obtenemos la expresión por coeficientes de nuestro C de X. ¿Qué teníamos? Cuando estábamos expresado en valores, esa multiplicación era O de n. Ahora con nuestra función rápida de transformada Fourier nos quedó n log n. Y todavía tenemos la interpolación que en nuestra resolución anterior era n cuadrado. Y todavía no lo cambiamos. Pero entonces eso es lo que queda pendiente para que nuestra solución baje esa cota de n cuadrado que queríamos bajar. Vamos entonces a la interpolación. Nosotros partimos de esta expresión, donde ya vimos que era invertible esta matriz a la que llamamos M, y por lo tanto podíamos en definitiva hacer la interpolación, pero que también nos quedaba una evaluación de n cuadrado. Pero nosotros elegimos nuestros puntos de una forma determinada, que eran los números complejos, y si reemplazamos cada uno de estos x sub k, llamémoslo, por nuestro valor complejo que elegimos, que eran las distintas raíces complejas, vamos a reemplazarlo y vamos a ver que nuestra matriz queda expresada de esta forma. Fíjense que esta matriz es muy especial y es conocida como matriz discreta de transformada Fourier, o DFT matrix. ¿Qué queremos entonces? De forma eficiente trabajar con esa matriz inversa y por lo tanto, teniendo entonces los valores de ese polinomio en esos puntos, esta matriz inversa multiplicando por eso, volver a obtener los coeficientes. Y si nos tomamos el trabajo de invertir M, podemos ver que esa M invertida es la siguiente. Es 1 sobre n por esta matriz que se está mostrando. Y si la miramos detenidamente, vamos a ver que la matriz M y la matriz inversa de M
son muy similares. ¿Cuál es la diferencia? Que primero tenemos un 1 sobre n acá, que no estaba antes. Y segundo, que lo único que estoy haciendo es hacer un menos 1 de lo que tengo originalmente acá, en cada una de las celdas. Siguen siendo raíces de unidades estos, porque si le hago un menos ahí no me cambia, y por lo tanto, si siguen siendo raíces de unidad y quiero volver para atrás, fíjense que para un método esto no importa si es cuál es el valor, simplemente, o sea, obviamente para nosotros va a tener sentido que tenga un valor determinado, porque si no nos va a dar cualquier cosa, pero para el método en sí es lo mismo. Entonces podemos usar de nuevo nuestro método de división y conquista para resolver este sistema, que lo vamos a hacer con unos pequeños cambios para justamente tener en cuenta el 1 sobre L y el menos 1 que está multiplicando cada una de estas potencias. ¿Qué vamos a hacer entonces? Como dijimos que son también raíces de la unidad, vamos a hacer a nuestro pseudocódigo anterior simples cambios, que va a resultar que un nuevo pseudocódigo que resuelva este nuevo sistema en forma veloz, usando división y conquista. Y a esta nueva pseudocódigo, nuestra transformación, lo llamamos IFFT, es decir, el Inverse Fast Fourier Transform, que va a recibir por parámetro, en vez de los coeficientes, va a recibir los valores, y obtendrá en L log n la representación por coeficiente. Aquí está entonces el pseudocódigo de la interpolación. Recibe entonces P, que son los n valores con una potencia de 2, y n, que son es el indicador de las enésimas raíces de la unidad que vamos a utilizar. Y fíjense que está en negrita simplemente lo que cambió. En vez de tomar por un lado los coeficientes pares e impares, lo que estamos haciendo son los valores pares e impares. Eso es lo que vamos a dividir. El W antes era E a la 2pi sobre n. Acá le ponemos el valor menos y el 1 sobre n. Y después, obviamente, que recursivamente llamamos a esta nueva función que tiene este nuevo nombre, y eso también lo cambiamos, y el resto es exactamente lo mismo. Y esta función, por teorema maestro, bien vemos que divide los subproblemas en dos, de la misma cantidad de elementos, y que cada una de las conquistas son en O de n, por lo tanto es n log n. Y por lo tanto logramos esa interpolación que nos faltaba en n log n. Veamos entonces lo que logramos, cuál fue nuestra estrategia y cómo logramos reducir nuestra complejidad de nuestro problema. Tenemos dos polinomios de grado D. Queremos hallar la multiplicación de los mismos, que llamamos C. Seleccionamos 2D más 1 puntos. Los evaluamos. Estos 2D más 1 puntos, ese valor n tenía que ser una potencia de 2. Y estos puntos no son cualquiera, sino que son las n raíces más complejas de esta función que era z a la n igual a 1. Esos son los puntos que elegimos. Después los evaluamos. Esa evaluación, dijimos que usamos nuestra Fast Fourier Transform, nuestro método que definimos antes. Después la multiplicación es simplemente esos valores que nos dio para cada polinomio, simplemente multiplicarlos uno con cada uno. Y después esos nuevos dos, o sea, esos n puntos que nos quedaron multiplicados, lo interpolamos para
obtener la representación por coeficientes de nuestro polinomio C. Y fíjense, O de n, esto ya lo habíamos visto al principio. N log n es lo que vimos usando la Fast Fourier Transform que lográbamos. Y por último vimos que la interpolación utilizando unas pequeñas variantes por las características de nuestro sistema, de nuestras matrices, terminaba siendo, obviamente teniendo en cuenta la peculiaridad de los números que elegimos para evaluar nuestros polinomios, también n log n. Por lo tanto, todo nuestro proceso, todo nuestro algoritmo es 2 veces n log n más o n, es definitiva, es n log n, que es mejor que el o de n cuadrado que teníamos al principio. Y damos por finalizado el método. Es arduo el camino para llegar, posiblemente requiera sentarse a pensarlo tranquilamente, capaz volver a escuchar este video o leer bibliografía. No es un tema fácil, pero lo hemos podido resolver llegando hasta acá. Muchísimas gracias a los que llegaron a este punto y los espero en un próximo video. Hasta pronto.